Muy bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan a este su espacio de capacitación cristiana en Internet. Yo soy Miguel Montoro, su anfitrión en este espacio. Antes de comenzar, quisiera invitarte a que me sigas en todas las redes sociales que ves en pantalla con esa imagen de perfil y ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio. Por favor, te pediría que le dieras me gusta a todos los contenidos, te suscribas, pero sobre todo los compartas para que sean de bendición a un mayor número de personas. En este video nos encontramos, como puedes ver en el título de tu pantalla, en el Instituto Bíblico Logos, una herramienta de capacitación cristiana desarrollada por tu servidor para ofrecer al pueblo de Dios de manera totalmente gratuita enseñanza profunda sobre la palabra de Dios. Este instituto, en colaboración con el Ministerio Fe Mueve Montañas, como ves en la serie de frases de la parte de abajo, ofrecemos de manera, insisto, gratuita, primero cursos cortos sobre diversos temas bíblicos, pero además ofrecemos un diplomado en formación cristiana que permite a cualquier creyente capacitarse para desarrollar cualquier ministerio hacia el interior de su iglesia local. Nos encontramos en este momento en lo que sería la materia número 2 del diplomado en formación cristiana, que se llama Teología Sistemática 2. Y este es el segundo tema, que se llama el pecado, el yugo que esclaviza al hombre. Nuestro diplomado en formación cristiana está constituido por 12 materias y cada una de ellas, junto con los cursos cortos, están soportadas por manuales de estudio escritos por tu servidor, de manera que se te pueden ofrecer estos manuales de forma totalmente gratuita, solamente enviando un mensaje de texto para que te podamos hacer llegar una copia en formato digital, porque en los manuales vas a encontrar mucha más información de la que te proporcionamos en estos resúmenes en video. Si tú estudias con nosotros las 12 materias y nos envías todas las tareas que se encuentran dentro de los manuales para que te enviemos las respuestas, las analicemos contigo y aprendamos juntos, al final, si lo deseas, se te puede hacer llegar en formato digital una constancia de que has cursado ya este diplomado. Así que entremos en materia. Teología Sistemática 2, el tema número 2, el pecado, el yugo que esclaviza al hombre. Primero, el pecado, tenemos que entender, lo vemos presente en la Biblia desde sus orígenes, mas no nos explica la Biblia en el libro de Génesis el origen del pecado, porque muchos creyentes afirmarían en este punto que el origen del pecado está en la persona de Satanás, algo que es un error teológico bastante frecuente. Lo iremos aclarando en unos minutos. En este punto debe de interesarnos el hecho de que el hombre, ilustrado por esa silueta blanca, antes de caer en pecado, ilustrada la desobediencia al comer del fruto que Dios prohibió por ese ícono del árbol blanco, el hombre desobedece a Dios y al desobedecer a Dios, entonces el hombre ya cae en condición de pecado. O sea, antes de pecar, el hombre no podía ser llamado pecador. Mientras el hombre estaba siendo incitado a desobedecer a Dios, no le podíamos llamar pecador. Es cuando él ejecuta la acción de desobediencia, cuando el hombre entonces ya cae en condición de pecado. En Adán, cuando él peca como primer hombre, en él muere su naturaleza espiritual que solamente buscaba obedecer a Dios, y entonces se genera en Adán una nueva naturaleza que busca desobedecer a Dios. Por favor, ve el video anterior para que entiendas un poco más profundamente el proceso de lo que pasó en el huerto del Edén con el hombre. Así que Adán, entonces, ahora, después de haber pecado, es una criatura que solo sabe hacer el mal. Antes de pecar solo sabía hacer el bien. Entonces ahora encontramos a Adán ya como un ser pecador, con una naturaleza carnal,
mala, y esa naturaleza carnal se convierte en la herencia espiritual que Adán le transmite a Caín, le transmite a Abel, le transmite a Set, y así hasta llegar a cada uno de nosotros. Cuando en teología se intenta definir lo que es el pecado, tú vas a encontrar definiciones como las dos que aparecen en pantalla y que yo te las presento, tomadas de diccionarios bíblicos. Primero, se dice que el pecado es la antítesis del amor de Dios, lo que está en contra del amor de Dios. Dos, es ese poder primordial que se opone por naturaleza a Dios. Pero, teológicamente, ¿podemos llegar a una comprensión más profunda del pecado? Creemos que sí, y tiene que ver con que entendamos que en el huerto del Edén algo hizo Adán que se relaciona con lo que el pecado es. Veamos cómo se relaciona. Pero antes de ello, es importante entender que en la Biblia encontramos 5 definiciones de lo que es pecado. Por favor, busca las citas en tu palabra escrita de Dios para que así puedas ver lo que dicen. Proverbios 24:9, Romanos 14:23, Santiago 4:17, Primera de Juan 3:4, Primera de Juan 5:17. Sí, el pensamiento del necio es pecado, lo que no proviene de fe es pecado, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, toda injusticia es pecado, el pecado es infracción de la ley. Revisa por favor profundamente estas citas de la Biblia. En todas ellas se nos define qué es pecado. El pensamiento del necio. Y después continúan las siguientes definiciones. Si las analizas con detalle y las comparas, el pensamiento del necio, cuando un pensamiento se vuelve necedad, toda injusticia es pecado. Cuando tomamos la decisión de actuar injustamente, todo lo que no proviene de fe. Cuando decidimos abandonar la fe para vivir en incredulidad, el pecado es infracción de la ley. Cuando tomamos la decisión de renunciar a la ley del amor y hacer algo motivados por cualquier otra cosa, y así, si comparas las 5 definiciones, te vas a dar cuenta de algo sumamente interesante, que en la raíz de lo que es el pecado, de acuerdo a las definiciones bíblicas, encuentras un factor común, la soberbia. Quedémonos solo con la primera cita, pero aplica este razonamiento a las 4 citas restantes. El pensamiento del necio es pecado. Cuando mi mente abandona la cordura para abrazar la necedad, la abrazo cuando siento que mi pensamiento es mejor o cuando siento que mi visión de la realidad es mucho más precisa incluso que la del propio Dios. En consecuencia, estoy viviendo en condición de soberbia. Pero, ¿qué me puede llevar de una manera más fácil a caer en la soberbia? Sí, lo que es lo contrario al amor. Y no, no es el odio, es la ira. Así que lo que pasó con Adán está profundamente relacionado con la soberbia y está profundamente relacionado con la ira. Lo veremos más adelante explicado en un ejemplo, pero también está íntimamente relacionado en cualquier práctica pecaminosa que cualquier cristiano lleve a cabo. Ten en mente estas definiciones y esta lógica de pensamientos para llegar a 3 conclusiones. Primer conclusión, tenemos que entender que el pecado se origina cuando nosotros hacemos un uso incorrecto del libre albedrío que Dios nos dio. Adán hizo un uso incorrecto de su libre albedrío y voluntariamente, deliberadamente, en un ejercicio de soberbia motivado por la ira, toma la decisión de no hacer caso a la voz de Dios. Con cualquier pecado, teológicamente, sucede y sucederá siempre lo mismo. Cualquier persona que peca, creyente o no creyente, lo hace en un ejercicio de soberbia motivado por la ira. Entonces tenemos que entender, primer conclusión, ¿por qué llegamos a este punto de desobedecer a Dios en un ejercicio de soberbia? Motivados por la ira, porque según el libro de Santiago, dentro de nosotros radica esa naturaleza carnal
que nace cuando Adán desobedece y que ha sido transmitida a todo el género humano. Es algo a lo que Santiago llama concupiscencia, pasiones desordenadas, malos deseos, traducen otras versiones de Biblia diferentes a la Biblia Reina Valera revisada en 1960, que usa la palabra concupiscencia. Ahora bien, el apóstol Pablo a esa concupiscencia él le llamó el pecado que mora en mí. Así es como Pablo le llamó. Es lo que también el mismo apóstol llama en Gálatas actuar conforme a las obras de la carne. Cuando yo permito que esa naturaleza carnal ejerza dominio sobre mí, se despierta por cualquier motivo mi ira, la ira me lleva a la soberbia y la soberbia me lleva a hacer un uso inadecuado del libre albedrío, con lo que entonces ya se ejerce la acción de desobediencia a Dios, la que ya puede ser calificada como pecado. De acuerdo a lo anterior, eso significa que todos los seres humanos somos pecadores, como afirma la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 19. El ser humano es por naturaleza malo, perverso. No, no es por naturaleza bueno y las condiciones lo vuelven malo. Es malo por naturaleza. Y puede él lograr contrarrestar esto. ¿Cómo? Lo veremos en unos segundos. Pero antes de ello, pensemos en el ejemplo de Satanás para que quede claro lo que hemos aprendido hasta este momento sobre el pecado. Isaías 14:14 dice que hubo un pensamiento en la mente de Satanás, un ser perfecto creado con un libre albedrío, que por lo mismo lo podía ejercer para hacer un uso correcto o un uso inadecuado, obedecer a Dios o desobedecer a Dios, como Adán. Y eso mismo, libre albedrío, lo tienen incluso los seres angelicales. Cualquier ser creado a la imagen y semejanza de Dios tiene un libre albedrío. Satanás llegó un momento en que usa su libre albedrío y en Isaías 14:14 leemos lo que hay en su mente cuando ya Satanás hizo un uso inadecuado de ese libre albedrío, porque en este pasaje se registra este pensamiento de Satanás: subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Satanás ya está en una condición de soberbia. Él cree que puede usurpar el lugar de Dios y puede reinar mejor de lo que Dios reina. ¿Cómo llegó él ahí? Sí, hizo un uso inadecuado de su libre albedrío, desobedece a Dios motivado por la ira. ¿Qué es la ira? Lo que es contrario al amor. ¿Qué lleva a Satanás a la ira? Tal vez el hecho de que Isaías 14 y Ezequiel 28 mencionan que a causa de la multitud de sus contrataciones se corrompió su corazón. Satanás pensó que, al ser uno de los ángeles más requeridos por Dios, era más especial que los demás. Eso le llevó a pensar que podía ser igual a Dios. Eso le llevó a la ira de no estar recibiendo el reconocimiento que merecía, y eso en consecuencia le llevó a la soberbia, y la soberbia le condujo al pecado, indudablemente. Así que en Satanás no se origina el pecado. Él solamente trata de incitar a nuestra naturaleza carnal para que nuestra naturaleza carnal desobedezca a Dios, y para eso él usa tentaciones. Pero tú y nadie más que tú eres responsable por el uso del libre albedrío que hagas de aquello que te fue concedido. Por eso es que no existe para el pecado ninguna solución excepto una: la humillación y el arrepentimiento, el reconocer delante de Dios que se ha pecado haciendo un uso incorrecto del libre albedrío. Sigamos escudriñando este tema teológico. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, nos enseña con claridad, y te invito a que leas el pasaje, que esa naturaleza carnal de la que hablamos ya fue juzgada en la cruz del Calvario. En consecuencia, podemos llegar a esta conclusión que te lo escribo en la forma de esta frase: en Cristo, el día de hoy, cualquier ser humano puede vencer a su naturaleza carnal, pero no puede destruirla. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador,
vuelve a nacer en ti esa naturaleza espiritual que murió en Adán. Y a partir de ese momento ya tienes una naturaleza espiritual que busca contrarrestar la influencia de tu naturaleza carnal que siempre se va a oponer a Dios. Así que tú puedes vencer esa naturaleza carnal, pero en esta era no es el plan de Dios que la naturaleza carnal sea destruida. Creemos, por lo que la Biblia enseña, que en una era por venir, la naturaleza carnal será totalmente destruida y no habrá ya nada que cause el deseo en ningún ser que exista ante la presencia de Dios de cometer pecado alguno. Ahora, sigamos avanzando en nuestro análisis teológico del pecado y concluyamos aprendiendo tres conceptos teológicos sobre el pecado y una conclusión. Primer concepto teológico, la culpa. Segundo concepto teológico, la paga. Tercer concepto teológico, la condena. Si la naturaleza carnal ya fue juzgada en la cruz, en Cristo ya fue desaparecida la paga, la culpa y la condena por todos nuestros pecados. Culpa es el cargo que se imputa a alguien por algo que se ha cometido. La paga es la manera en que la persona va a responder por esa culpa. Y la condena es el decreto que se da sobre esa persona de lo que debe sufrir por lo que hizo. Las tres cosas fueron ya perdonadas en la cruz. En Cristo, la culpa, la paga y la condena de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ha desaparecido. Pero entiende algo, ninguna de estas tres cosas perdonadas libran a ningún ser humano de las consecuencias de su pecado, las que siempre lo alcanzarán y que debe hacernos pensar antes de querer caer en comisión de pecado, porque hay muchos cristianos que están enfrentando permanentes disciplinas de parte de Dios porque están recibiendo las justas consecuencias de lo que en su momento hicieron desobedeciendo a Dios. Y aunque, diríamos de una forma ilustrativa, el boleto al cielo de estos creyentes está asegurado, pero no experimentan una vida de victoria. Por favor, entiende, detén el pecado, frénalo, porque te puede esclavizar. ¿Cómo? Haciendo un uso correcto de tu libre albedrío. Y como conclusión, después de que tú y yo venimos a los pies de Cristo, comienza entonces una lucha entre tu naturaleza carnal y tu naturaleza espiritual. Por eso, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice, antes bien les digo, anden en el espíritu y no le den de comer a los apetitos de la carne. Para Pablo era claro que cualquier creyente podía andar en el espíritu y cualquier creyente podía andar en la carne. No te confundas, no por el hecho de que veas a una persona predicando a Cristo en un micrófono, apareciendo en internet, dando estudios de la Biblia, o que lo veas escribiendo libros cristianos, o que lo veas en un estadio hablándole a millones, no te confundas. No quiere decir que esa persona es una persona que mantiene el dominio de su naturaleza espiritual sobre la naturaleza carnal. No te equivoques. No, esa lucha se enfrenta al nivel más íntimo y no podemos saber qué naturaleza está derrotando a qué naturaleza hasta que empezamos a conocer íntimamente a la persona, su conducta, su forma de pensar y qué tanto dominio ejerce sobre sus apetitos carnales. Ten mucho cuidado. Las iglesias cristianas están llenas de personas que están viviendo de acuerdo a su naturaleza carnal, pero aparentando que viven conforme a su naturaleza espiritual. ¿Por qué? Aprende esto. No existe un mejor lugar para esconder la impiedad que disfrazándola de santidad. Ojalá y este tema haya logrado que comprendas mejor el concepto teológico sobre el pecado. Te invito nuevamente a que me envíes un mensaje para que te haga llegar una copia en formato digital del Manual Teología Sistemática 2 para que lo leas, tengas más información y puedas enviar la tarea correspondiente
para que al revisarla interactuemos, aprendamos juntos y tú avances académicamente hasta que completes tu diplomado en formación cristiana. ¿Para qué? Si tú así lo deseas, se te puede enviar un diploma que pueda acreditar que ya has cursado este estudio aquí en el Instituto Bíblico Logos Fe Mueve Montañas. Te espero en el siguiente tema de esta que es la materia número 2 del Diplomado en Formación Cristiana, Teología Sistemática 2. Yo soy Miguel Montoro. Gracias por acompañarme. Que Dios nos bendiga a todos.